Por fin, Roberto Sánchez, a regañadientes, y después de que el fin de semana, exactamente el sábado, diera una conferencia de prensa en donde anunciaba que no reconocería los resultados, que no reconocería Keiko Fujimori, que iba a buscar seguir en protestas para refundar la nación. La verdad no sé cuál es esa propuesta, ¿no?, de refundar la nación. ¿Cómo piensa Robertito Sánchez en su cabecita refundar la nación? ¿Qué es para Robertito Sánchez refundar la nación? Tal parece que ni su especialidad en psicología le ayuda mucho para controlar sus emociones, ¿no?, como tal. Es tan complejo nuestro país, es tan compleja la sociedad, que hablar de refundar, reconstruir, es muy complejo. Pero bueno, después de esta conferencia de prensa, que contó con la presencia de la verdadera gente que estaba detrás de la campaña. Después de la segunda vuelta, en donde, por ejemplo, escondieron a doña Brígida Curo, escondían a su segunda vicepresidenta, o a la primera vicepresidenta, Analí Márquez o Marqués, y a muchos otros personajes. Muchos otros personajes estaban prácticamente escondidos de la campaña política para, entre comillas, no asustar, no espantar al voto de esa izquierda caviar que se asusta cuando ve a gente muy radical. Entonces a la pobre Brígida Curo, a la señora Márquez o Marqués, entre otros, los mantenían en una suerte de closet. Ahí los tenían escondiditos. Pero ya terminado la segunda vuelta y ahora que gritan al unísono fraude, 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 salen ya los verdaderos rostros, ¿no? Brígida Curo y Analí Márquez a la derecha e izquierda del ex candidato presidencial. Ambas ahí acompañando a Roberto Sánchez. Esa foto casi no se vio durante la primera ni la segunda vuelta, sobre todo cuando las conferencias de prensa se daban en Lima. Más bien se vio siempre acompañado a Roberto Sánchez de todos los exministros caviares que estuvieron en su momento con Pedro Castillo y que ocasionaron finalmente el desenlace que todos hemos visto. En fin, pero después de esta conferencia de prensa en donde dijo que no aceptaba los resultados, ahora emitió un pronunciamiento a través de su cuenta de Twitter, o ex Twitter, ¿no? Anunciando una coalición parlamentaria con Alfonso López Chao y Ricardo Belmont. Si podemos poner, señorita directora o señor director, a quien corresponda. Sí, esa es la foto, correcto, ahí está, ¿no? Roberto Sánchez junto a Alfonso López Chao y también a Ricardo Belmont. Belmont que en esta conferencia de prensa antes de la segunda vuelta le pedía un canal de televisión, ¿no? Belmont sigue soñando con su canal de televisión propio, ¿no? Perdió RBC por sus malos manejos y por cómo trató a sus accionistas y ahora insiste en tener su canal de televisión. Él quiere tener su canal de televisión. No le chuntó con Roberto Sánchez, qué decepción, ¿no? Tendrá que ver cómo hace para hacerse de un medio de comunicación, otra yapetón podría ser, ¿no? Roberto Sánchez es especialista en yapetones, entonces deberían ver ahí la fórmula para hacer una yapetón y comprarse un canal de televisión. Ahí está el hermanón que va a postular a la Municipalidad Metropolitana de Lima y López Chao, que es senador electo. Ahora, ¿cuánto va a durar esta coalición?
Esa es la pregunta, porque en esa fotografía hay toneladas y toneladas de ego. Diosito santo, el ego de estas personas. Hemos visto el comportamiento egocéntrico, prepotente de López Chao en Cajamarca. Si López Chao quedó, ¿en qué lugar quedó? 2, 3, 4, 5, no recuerdo bien. Es porque, qué sé yo, pues tenía el arrastre de algunas figuras dentro de su partido. Porque como López Chao no hubiese sacado mucho, ¿ah? En Cajamarca, ustedes se acuerdan qué vino a hacer. A gente que buscaba darle su respaldo, les acabó gritando como a muchachos, ¿no? Les acabó su vida, como se dice en buen cajacho. Esa es la personalidad de López Chao. Entonces, ¿cuánto va a durar esta coalición? Claro, cuando esa lucha de egos no lleguen a puntos de vista intermedios, o uno quiera tener la razón más que el otro, y ahí se va a romper todo. Lo mismo con el Hermanón. El Hermanón y López Chao y Roberto Sánchez creen que lo saben todo, ¿no? Se creen los superinteligentes, entonces ahí van a chocar. ¿Cuánto va a durar esta coalición? La verdad, yo creo que muy poco. Y vaticino que esta coalición, que ahora lo anuncian con esta fotografía, va a terminar incluso con congresistas de JP pasándose o a Obras o a Ahora Nación. Y lo apuesto esta noche, ¿no? Lo apuesto como que Francia va a ganar el Mundial. Yo tengo ese vaticinio. Yo pienso que Francia va a ganar el Mundial. Y así como pienso que Francia va a ganar el Mundial, entre estos tres se van a pelear y Juntos por el Perú se va a partir y sus congresistas van a renunciar y se van a ir tanto a Obras como a Ahora Nación. Van a ver, ya lo verán, ya lo verán. Y eso va a pasar porque estos tres no se van a poner de acuerdo. Se me pasó, me parece, señorita directora, a ver, ¿dónde estaba? Por acá tengo, me parece. El comunicado no lo tenemos, ¿verdad? No lo tenemos el comunicado, pero con la fotografía es suficiente. Voy a leer un poquito, sigamos con la fotografía. A ver, está un poco pequeñas las letras, a ver si podemos. Ok, pronunciamiento dice, ¿no? Ahí los logos de Ahora Nación, JP, Obras, pronunciamiento, los líderes políticos, los senadores y diputados de los partidos políticos Ahora Nación, Partido Cívico Obras y Juntos por el Perú, en el marco de nuestro compromiso con el pueblo peruano, informamos a la ciudadanía lo siguiente. Primero, que la democracia exige respetar la institucionalidad, pero también exige defender la verdad. Reconocemos que el Jurado Nacional de Elecciones haya proclamado oficialmente los resultados electorales. Sin embargo, ello no implica renunciar al derecho de señalar y denunciar las irregularidades que se presentaron durante el proceso electoral, que han sido de público conocimiento y que, a nuestro juicio, afectaron el proceso electoral. La paz democrática no puede construirse sobre el silencio frente a hechos que merecen ser esclarecidos. La historia ha demostrado que cuando la democracia retrocede, el silencio nunca es una opción. Segundo, ejercemos desde ambas cámaras un control político firme, vigilante y responsable para defender los derechos fundamentales de los ciudadanos, recuperar la justicia, el equilibrio e independencia de los poderes del Estado, la seguridad ciudadana y la democracia en nuestro país. Tercero, seguiremos al lado de la ciudadanía trabajando por la igualdad de oportunidades y la justicia social, defendiendo el Estado de Derecho y exigiremos justicia para las víctimas del sur, rechazando la impunidad para todos los delitos cometidos por los altos funcionarios del Estado por corrupción. Cuarto, nuestra coalición parlamentaria desde el Congreso de la República buscará restablecer la paz,
en nuestro país mediante una agenda inicial basada en derogar las leyes que favorecen al crimen, recuperar el derecho al referéndum, el establecimiento de la estabilidad y seguridad jurídica, así como la libertad del presidente Pedro Castillo, dice en este comunicado. Finalmente, la alianza incluye, ¿no?, de manera explícita un pliego de exigencia, repito, de libertad para Pedro Castillo. En fin, recordemos que Pedro Castillo ya ha intentado en 7 oportunidades, sí, antes de que culmine este gobierno, se va a terminar de presentar 7 intentos para su liberación y tampoco han tenido éxito, no han tenido ningún tipo de éxito. ¿Cuál será la postura que adopte Keiko Fujimori? No lo sabemos, no lo sabemos. ¿Decidirá dejar en libertad a Pedro Castillo? ¿Analizará siquiera esa posibilidad? ¿Servirá de eso algo? ¿Cuánto sirve eso para la ciudadanía? Roberto Sánchez y sus militantes insisten en que el Perú entero está molesto, está indignado con el triunfo de Keiko Fujimori, pero si vemos las cifras, ambos candidatos tienen 9 millones de votantes. O sea, ¿cómo podríamos hablar o cómo podríamos decir que la mayoría de los peruanos están disconformes con este resultado? No es cierto eso. Pintar de verde el Perú para querer decir que Roberto Sánchez ganó en casi todo el país también es falso, porque en cada una de las regiones hay porcentajes y esos porcentajes no son el 100%. En fin. Muy bien, Keiko Fujimori se reunió también hoy con el señor Julio Velarde y le ha pedido que se quede estos próximos 5 años al frente del Banco Central de Reservas, y Julio Velarde aceptó. Veamos. Según el pronunciamiento de Keiko Fujimori y Julio Velarde. Macroeconómicas y las perspectivas que hay para los próximos meses en nuestro país. Mi sonrisa se debe a esta presentación tan optimista que nos ha dado el señor Velarde. Por supuesto que existe la preocupación por el fenómeno del Niño, y para eso vamos a tener que tomar todas las medidas de prevención adecuadas para evitar mayores desastres. En el nuevo sistema bicameral se ratifica que la Presidencia de la República invite y proponga a 4 miembros del directorio del Banco Central de Reserva de nuestro país, y dentro de esos 4 miembros se proponga a quien va a presidir el banco. En el caso del Perú, y como es de público conocimiento, las cifras del manejo de la inflación, de estabilidad monetaria, son muy exitosas. Y eso se debe a la labor de un gran hombre que está sentado acá a mi lado. Y por eso he querido venir a pedirle que nos pueda acompañar 5 años más. Yo creo que esta noticia, que esperemos la pueda dar hoy o en los siguientes días, va a ser saludada por los peruanos y también por las entidades financieras que valoran y aplauden la gran labor del Banco Central de Reserva del Perú, encabezado por Julio Velarde. Julio. Muchas gracias. Entonces, tengo la posibilidad de felicitar personalmente a la presidenta por su elección. Segundo, agradecerle por haber venido al Banco Central personalmente. Es una deferencia que agradecemos profundamente. Pero me siento honrado por el pedido que me ha hecho. Y si en otras circunstancias no hubiera tal vez aceptado, sí aceptó como de mejor gusto,
y pienso dedicarme lo máximo posible a poder cumplir con la tarea que me está encargando. Muchas gracias, Keiko, por la designación. Muy amable. No esperaba una respuesta tan rápida, pero la verdad que me alegra muchísimo, Julio, la claridad, la firmeza y la forma en que has tomado esta decisión. Es una gran noticia para el Perú. Muchas gracias. Bien, ha sido entonces este breve pronunciamiento entre la presidenta electa Keiko Fujimori y el presidente del Banco Central de Reserva. Muy bien, ahí estaban, ¿no? Entonces Julio Velarde continuará al frente del Banco Central de Reserva del Perú. Eso lo ha confirmado, como lo hemos escuchado. Aceptó la invitación para quedarse los 5 años de gobierno de Keiko Fujimori. Bueno, algo que con el otro candidato era todavía una incertidumbre, porque recordemos que durante la campaña de primera vuelta Sánchez decía: te vamos a echar de una patada, te vamos a votar, no nos representas, te vamos a, ¿cómo le decía Antauro Humala? El zarrapastroso, le decía, ¿no? El zarrapastroso de Velarde se va a ir. Y seguía el mismo discurso Roberto Sánchez. Ese discurso cambió en la segunda vuelta. Cuando pasa a segunda vuelta, sufre de una repentina amnesia y comenzó a decir que nunca dijo lo que dijo. Que nunca dijo que lo iban a sacar de una patada, que era un zarrapastroso, en fin. Entonces, bueno, pues todos esos puntos son los que hicieron que finalmente mucha gente desista en su intención de votar por el señor Sánchez. Correcto. ¿Qué más tenemos? Tenemos a la señora Teresa Matos. Teresa Matos representa al SUTEP. Es una vocera nacional del SUTEP y señala que desde el SUTEP no van a apoyar ninguna protesta, ninguna marcha, ninguna acción en contra del gobierno de Fujimori o, digamos, movilizaciones en general. Veamos lo que dijo. Señor, bueno, es importante para quienes son sus seguidores, pero para quienes tenemos la cabeza fría y somos pensantes, yo creo que nosotros no podemos caer ya en ese juego. ¿El SUTEP no se va a sumar a estas marchas? No, el SUTEP tiene su propia agenda. Nosotros no estamos por apetitos personales. Hablamos de una lucha de clases, sí, pero que esa lucha de clases que se dé en una lucha consciente que sea para el pueblo. Pero acá en este populismo que hay no hay lucha de clases. Entonces nosotros como sindicato tenemos bien claro toda esta posición. Y ahora como SUTEP, como frente, que siempre les he dicho, nosotros no podemos postergar 5 años, pues. Son 5 años donde gracias al SUTEP, a los maestros organizados, tenemos nuestros derechos. No le debemos a ningún gobierno, ni de derecha ni de izquierda, ningún beneficio que obtenemos. Por lo tanto, nosotros seguiremos en nuestra organización. Ahora 54 años que no ha sido fácil enfrentar a gobiernos civiles, militares, pero seguimos sobreviviendo. Y desde acá, por ejemplo, este día de celebración, más que de celebración, un día de reflexión, un día de análisis, de unidad, un día que tenemos que ver que por qué todos los gobiernos nos discriminan, nos postergan, que tenemos que ver que lo primero para el desarrollo de un país es salud y educación y no lo tenemos. Entonces yo creo que este 6, aparte de las actividades recreacionales que hay, también hay actividades netamente de análisis, de reflexión, de unidad para fortalecer el único instrumento de lucha que tenemos, que es nuestro sindicato, el glorioso SUTEP. ¿Como SUTEP también están evaluando ya apoyar a algún candidato al gobierno regional y a la municipalidad? No, todavía. Por el momento no hay todavía nada. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido la celebración del Día del Maestro. Agradecemos a nuestra municipalidad que nos ha apoyado, nos viene apoyando ya 3 años en estas actividades, pero el SUTEP como frente tendremos que dialogar si es que se llega a un acuerdo, si no se tendrá que dar también libertad política a cada uno de los maestros. Bueno, el SUTEP ha tenido también ya un primer acercamiento con
Bueno, con la propia Keiko Fujimori, ¿no? Ellos han hecho algunos pedidos, sobre todo en lo que respecta a la deuda social con los maestros. Todavía no hay una respuesta por parte de la presidenta Fujimori, pero habrá que ver cuánto dura esto, ¿no? Si bien el SUTEP no, se va a mantener al margen de las protestas, también habrá que esperar cuánto de lo que piden o de lo que exigen la señora Fujimori va a poder cumplir, ¿no? Eso va a marcar también, sin duda alguna, una postura por parte del SUTEP. Muy bien, 8 de la noche con 28 minutos. ¿Qué tenemos? ¿Qué más tenemos por ahí? Ah, sí, esto es chiquito, señor director, si podemos verlo. Han capturado a un sujeto acusado de robar un celular. Sobre imágenes para contar la noticia, como ahí lo tenemos, ¿no? El sujeto fue detenido y las personas que reclamaban, ¿no? Sus pertenencias también se encuentran ahí. Gracias a la oportuna respuesta del patrullaje integrado entre Serenazgo y la Policía Nacional del Perú, se logró la intervención de un sujeto presuntamente implicado en un robo a un transeúnte ocurrido en la avenida Hoyos Rubio. Tras recibir la alerta de la central del Serenazgo, el personal acudió de inmediato al lugar donde la víctima informó haber sido agredida físicamente por varios individuos, quienes le sustrajeron su teléfono celular antes de darse a la fuga. La rápida acción del Serenazgo logró la captura de este sujeto que tenemos en imágenes, que por supuesto en todo momento señalaba no tener ningún tipo de responsabilidad. También allí mismo, antes de terminar, cerramos con esto, tenemos otro robo, ¿no? Otro robo también captado por las cámaras de seguridad. Ahí está, ¿no? Una señora corre detrás de una motocicleta que minutos antes le arrebató su celular. Vuelven con fuerza los raqueteros a Cajamarca. Se movilizan en motocicletas, la gran mayoría sin placas. Ese es un detalle que se ha podido notar en esta nota. En la parte trasera lleva la placa, ¿no? Pero según se ha podido, tengo el dato acá, la placa sería clonada. Ese es el dato que tenemos adicional a esta nota. El señor Alex Paredes, director de la Red Integrada de Salud, da cuenta de la necesidad de infraestructura en salud en la ciudad o en la provincia de Cajamarca, porque la Red Integrada ve toda la provincia y ciertamente hay una enorme brecha en cuanto a infraestructura en salud. Escuchemos. Y con el personal adecuado también para que no tengan que trasladarse hasta la capital de la región para ser atendidos. ¿Qué otras provincias necesitan con urgencia abastecimientos en temas de salud? Básicamente infraestructura y personal médico. Bueno, nosotros tenemos una brecha de infraestructura. Le puedo hablar más específicamente de la provincia de Cajamarca, que es donde estoy laborando, así que le podría hablar específicamente de mis establecimientos. Tenemos nosotros 78 establecimientos y un hospital de segundo nivel, que es nuestro querido Hospital Simón Bolívar. Es cierto, tenemos una brecha de infraestructura que estamos tratando de suplirla, pero la cantidad de personal con la que contamos, creo que en este momento hay una pequeña brecha, pero el personal que está presente siempre está dispuesto a corresponder las atenciones que necesita la población. ¿Hasta fin de año se logrará cubrir esa brecha que usted acaba de mencionar? Sí, yo creo que sí, más bien me disculpan, nos está llamando a la mesa. Por favor, después de eso, Bueno, hay severos problemas, lo sabemos todos, en cuanto a la atención, ¿no? En salud tenemos problemas de infraestructura, de personal. Hay problemas ahora con la compra de medicamentos. La semana pasada hablábamos lo que está pasando en
Salud, por ejemplo, ¿no? Salud lleva ya un buen tiempo con el problema de medicamentos. Hoy por hoy se ha dado a conocer incluso, ¿no?, que los equipos, muchos de los equipos se encuentran en mal estado, no se han podido dar mantenimiento. Esta alta rotación en la cabeza de Salud, ¿no?, en sus directores ejecutivos, han causado también todos estos problemas que hasta ahora nosotros estamos viendo, ¿no? No hay cómo darle esa viabilidad que necesita el sector salud. Bueno, por ejemplo, por fin se ha anunciado que después de 17 años, ¿sí?, 17 años después, se va a poner en funcionamiento, se va a inaugurar el Hospital Santa María de Cutervo. Imagínense ustedes, 17 años después se inaugura el Hospital Santa María de Cutervo, ojalá que debidamente implementado, ojalá que con el personal correspondiente para poder brindar el servicio de salud a más de 100.000 pobladores de esa parte de la región Cajamarca. Pero tener estos hospitales paralizados, estos hospitales a la espera, ¿no?, de su culminación, también genera enormes pérdidas al Estado. Claro, se está inaugurando después de 17 años, ¡qué bacán! Pero si agarras tu calculadora y cuantificas cuánto ha perdido el Estado en estos 17 años, es enorme. ¿Cuántas personas han dejado de tener acceso adecuado a la salud? Todo eso también es cuantificable, pero lamentablemente en nuestro país hay esa cultura, ¿no? Se comienza una obra hoy y puede que se termine en 20 años. Puede que se termine en 20 años. El hospital de Jaén me parece que se ha terminado recién también, ¿no? De a poquitos terminaron ese hospital. Y el hospital de Jaén, el hospital de Cajabamba, todos se comenzaron en todo, digamos, una vorágine de corrupción. Acuérdense, ¿no? Esa suerte de pequeño club de la construcción que se armó en Cajamarca licitó los hospitales de Jaén y de Cajabamba. El de Cajabamba se entregó, me parece que después de 10 años. 10 años se demoraron en terminar el Hospital Nuestra Señora del Rosario de Cajabamba, y claro, la parte de la edificación, o sea, la parte de digamos, la construcción, el equipamiento se terminó, no sé, después de cuántos años más, la infraestructura, ¿no? Primero se terminó la infraestructura y 2 años después me parece que terminaron con el equipamiento, que también no se ha hecho de manera completa. La parte de los especialistas todavía no se resuelve aún, porque ese es otro de los grandes problemas. Se construyen hospitales no sé, pues de categoría 1, 2.1, 2.2, pero no se preocupan en también solicitar el presupuesto para el personal. Entonces tienes enormes infraestructuras con poco personal, con pocos especialistas, y no termina resolviendo el problema. ¿Y qué es lo que pasa? Sobrecargas los hospitales que tienes funcionando, como por ejemplo el Hospital Regional de Cajamarca. El Hospital Regional está al tope, recibe pacientes de toda la región, incluido de regiones vecinas, porque, claro, y esta es la parte positiva, el trabajo de los funcionarios, del director y del equipo ha permitido que en algunas especialidades como cirugías al corazón, la neurocirugía, entre otros tratamientos como el cáncer, se den de manera exitosa en este hospital. Entonces eso aumenta la demanda y hace que el pobre Hospital Regional de Cajamarca siempre esté al tope, cuando se creía que inaugurando este hospital se iba a solucionar
el problema del hacinamiento. Ustedes acuérdense, ¿no? Cuando se comenzó a construir y cuando lo anunció don Jesús Coronel Salir Rosas, que fue el que comenzó con la parte de la infraestructura y lo inauguró el reo Goyo Santos en sus primeros meses de gestión, porque ya el hospital estaba casi terminado. Sus primeros meses de gestión, Goyo inauguró el Hospital Regional de Cajamarca. Claro, se creía que con el Hospital Regional de Cajamarca se solucionaba la demanda, pero vayan a ver ahora cómo está el Hospital Regional de Cajamarca. Muy bien, avanzamos. Tenemos una noticia policial, señorita o señor director. Delincuentes golpean a policía y desatan indignación. Es increíble. Miren ustedes qué es lo que pasa. En algunos casos, la semana pasada ha hecho noticia un supuesto abuso policial. Supuesto abuso policial en donde un conductor de un microbús terminó muerto en un confuso operativo. ¿Qué pasó? La policía detiene la cúster, le pide sus documentos, el conductor no tenía los documentos en físico, tenía los documentos en su celular, el policía insistía en que le entreguen los documentos en físico. Entonces le advirtió que sería trasladado a la comisaría. Ahí entre discusión de parte del conductor, de la cobradora y del policía, el conductor, el sujeto de nacionalidad venezolana, se da a la fuga, intentando atropellar al policía. El policía dispara su arma de fuego, hiere de gravedad al chofer que metros más allá de donde recibió el disparo termina falleciendo. No sin antes chocar contra un vehículo y un motociclista que se encontraba estacionado. A partir de ahí han surgido un montón de hipótesis de lo que sucedió. Y lo que se ha visto en medios de comunicación y redes sociales es la presunta utilización excesiva de la fuerza, en donde muchos de la parte, digamos, de la defensa del fallecido señalan que el policía no debió disparar, mientras que por parte de los defensores de la Policía Nacional señalan que sí había peligro y que la ley respalda el uso de su arma de reglamento. Bueno, mientras se discute si el disparo fue realizado bajo o dentro de las normas o dentro de lo que protege la ley, hay una persona que ha fallecido. O sea, la policía puede actuar en estos casos así, en donde un conductor ya está bien, no quiso parar, se quiso fugar, pero todos hemos visto las imágenes de cómo un sujeto le apunta en la cabeza a un policía, lo despoja de su arma de reglamento, le quita las llaves de la motocicleta. Hay dos policías más que lo persiguen con sus armas en mano y no disparan contra el delincuente que minutos antes había asaltado con un arma a una persona. Entonces miren ustedes la diferencia. Por un lado tienes a un policía que aparenta ser gatillo fácil, que le mete un balazo a un chofer que no quiere pararse, que no quiere entregar sus documentos. Y por otro lado tienes a otros policías a los que le quitan su arma, les meten un golpe en la jeta, le quitan las llaves de su moto y no le hacen nada. Como en este caso. Miren ustedes aquí un nuevo hecho de violencia contra un efectivo policial genera preocupación en la ciudadanía. La agresión registrada durante una intervención vuelve a poner en debate la capacidad de respuesta en ataques contra las fuerzas del orden y el respaldo que reciben los agentes en situaciones de riesgo, ¿no? Además surgen cuestionamientos sobre la actuación del personal presente en el lugar. Claro, o sea, no cumplen con los protocolos. En este caso sí tienes a un policía que es masacrado, que lo golpean hasta más no poder y no pasa nada. Nadie hace nada, todos se limitan a ser casi espectadores. Y en el otro caso,
en donde no hay una agresión. En el caso de la Custer no se ve una agresión. Hay un montón de cámaras de seguridad que muestran el momento y en ninguna de estas imágenes se ve que el policía esté en riesgo. Pero claro, este policía terminó metiéndole un balazo al conductor y terminó muriendo metros más allá. A ver, veamos, señorita directora, lo que pasó en esta oportunidad. Cállate, quiero que ya me refuerce, que se lo lleve. Oh no, al llamarse no me va, no. ¡Venuma! Muy bien, continuamos, tenemos más información y sentencian a 14 años de cárcel a ciudadano por tocamientos indebidos en la provincia de Cajabamba. El segundo despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Cajabamba obtuvo una sentencia de 14 años de pena privativa de la libertad contra Adrián Jaime Córdoba Julca como autor del delito contra la integridad sexual, tocamientos y actos de connotación sexual en agravio de una menor de 10 años de edad. El imputado, quien es tío de la menor y habitaba en la misma casa, en el caserío de Chungunday, Cajabamba, el día 17 de octubre del 2024 a las 9 de la mañana, cuando la menor regresó a su casa de la escuela para cambiarse de ropa, aprovechó este momento para ingresar a la habitación de la víctima y tocarla de manera indebida, intentando besarla a la fuerza. Ante la resistencia de la niña, el imputado le ofreció dinero para que guardara silencio. La víctima, muy asustada, logró liberarse y regresó corriendo a su escuela, en donde contó lo sucedido a sus familiares, indicando que en el año 2023 también se produjo otro episodio de tocamientos indebidos por parte de esta misma persona, de este mismo tío. La sentencia fue obtenida por el despacho integrado por la fiscal provincial María Elena Julca y el fiscal adjunto provincial Freddy Sánchez, con apoyo del equipo de la Fiscalía Penal Especializada. Es increíble, ¿no?, cómo la mayor parte de las agresiones sexuales ocurren en el entorno familiar, en donde se supone que nuestros menores, los niños, están a salvo,
pero las estadísticas determinan que la gran mayoría de las agresiones sexuales ocurren en el entorno, con personas supuestamente de confianza. O sea, definitivamente uno no debe confiar en nadie, sobre todo cuando se trata de sus menores hijos. Mi abuela siempre decía, uno debe desconfiar de absolutamente todos, sobre todo, repito, cuando se trata de nuestros hijos, pero lamentablemente, en muchos casos, la madre trabaja, el papá también, los niños se ven casi obligados, o diría obligados a ir solos a sus instituciones educativas, a sus colegios. Imagínense, en este caso es una niñita de 10 años que iba a su colegio solita, ¿no? O regresaba, iba y venía de su colegio sola. Y este sujeto aprovechó ese momento para agredirla.